Son las 7:34 de la mañana. Como les decía, desde incluso el inicio del programa el día de hoy, a partir de este lunes y durante las próximas 2 semanas, vamos a estar haciendo un seriado en el que queremos conversar sobre propuestas a distintas áreas que son neurálgicas, sensibles, importantes, fundamentales para el país, para la dinámica del país. Um, Le pedimos a distintos voceros que tendremos como invitados, algunos con formas muy distintas de ver las soluciones, que traigan ideas concretas. Es decir, más que diagnósticos que ya pues, son hartamente conocidos, hablemos de planes, hablemos de dinero, hablemos de tiempo, de intervención inmediata, pero de mediano y de largo plazo también. Esto que hemos llamado papeles de trabajo, los vamos a unir en un documento final y que consideramos un aporte más para la discusión y para ofrecer, digamos, una ruta de reanimación en cada una de estas áreas. Y queremos iniciar esta dinámica conversando sobre la recuperación del sistema eléctrico nacional. Todavía la semana pasada, en buena parte del país, se daban reportes de algunas fallas eléctricas. Desde varias regiones llegaron informaciones similares, no la semana pasada, es que en los últimos meses, y habrían aumentado también las fallas eléctricas, de acuerdo, por ejemplo, al observatorio. Por eso hemos querido invitar el día de hoy a Juan Carlos Rodríguez. Es ingeniero electromecánico, especialista en transición energética, energía de respaldo y autosuficiencia eléctrica, miembro del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, presidente de JCR. Ingeniero Juan Carlos, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Hola Román, muchas gracias por la invitación, buenos días. Gracias por aceptarle. Johnny Delgado está con nosotros. Johnny es ingeniero electricista, máster en gerencia ambiental, doctorante en ciencias de la ingeniería, escritor de la energía, quise decir, escritor investigador, estudia, investiga, crea, aplica conocimiento en materia de energía, teoría organizacional, liderazgo, geopolítica, cultura y sociedad, bajo una nueva concepción de poder. Como ingeniero ha liderado más de una veintena de grandes proyectos de inversión en los sectores electricidad y petróleo en Venezuela y países miembros de Petrocaribe, autor de los libros El planeamiento estratégico de Petrocaribe y Colonia Petrolera, este último del año 2022. Johnny, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Agradecido con ambos. A ver, ¿qué plan en concreto se puede poner en práctica, poner en marcha, desarrollar para recuperar el sistema eléctrico nacional? Y si quieren, en 3 tiempos, ¿qué es lo inmediato? ¿Qué podemos pensar a mediano y a largo plazo? ¿Quién comienza? De pronto, Juan Carlos. Bueno, fíjate, la crisis eléctrica, como lo sabemos, ya tiene 15 años, desde el decreto de emergencia del 2010 hasta el día de hoy. Todo lo que vemos en el observatorio es cómo ha ido deteriorándose la situación del sistema eléctrico y es estructural. De manera que sea cual sea el gobierno que venga después de las elecciones, es prioritario atender el tema de la calidad de los servicios públicos y en particular el tema eléctrico porque es la madre de los servicios. Es decir, si tú no tienes electricidad, no tienes agua, no tienes internet, no tienes una serie o sea, te baja la calidad de vida terriblemente, pero también afecta a la economía del país. Entonces, la reforma del sector eléctrico es imprescindible. Es decir, ya está demostrado desde la creación de Corpoelec en el 2007 hasta ahora que manejar el sector eléctrico como un monopolio estatal centralizado y reservarle al Estado venezolano la exclusividad de la prestación del servicio eléctrico, pues no tiene buenos resultados. Entonces, revertir esa situación es, a mi juicio, estratégico, es prioritario y comienza con reformar el marco regulatorio. Para permitir alguna privatización en algunas áreas, al menos. Mira, en principio, pasar de estatización a privatización es un tema muy fuerte en el tiempo, es una cosa gradual, pero por lo menos que se permita de nuevo el ingreso del capital nacional e internacional privado, como siempre fue en Venezuela el sector eléctrico, tiene más de 100 años de historia, y gran parte de esos 100 años fue privado el capital que manejaba el sector eléctrico. Entonces la reforma del sector eléctrico, pasando por el cambio de la reestructuración de todo lo que es el marco regulatorio, pero además en el mundo está ocurriendo unos cambios importantes en el mercado energético. Es decir, tú ves ahora cómo ya no es una generación centralizada tradicional con generación, transmisión, subtransmisión, distribución, sino que tú tienes en la generación muchos actores públicos y privados trabajando al mismo tiempo.
Es decir, tú tienes ahora energías renovables, energías alternativas, tienes energías convencionales, tanto termoeléctricas como hidráulicas, y todo eso funcionando al mismo tiempo. Eso en generación descentralizada, habría que abrir la posibilidad de que nuevos actores comiencen, por ejemplo, a hacer parques solares, parques termosolares, parques eólicos, pero empresa privada que invierta para introducir esos nuevos megavatios de generación a la red eléctrica. ¿Qué garantías necesito yo como empresa privada para poder hacer esa inversión? ¿Para que me seduzca invertir en Venezuela? Por eso te digo, tiene que haber un marco jurídico, un marco regulatorio que dé seguridad jurídica y también tiene que haber confianza. Claro. Sí, nosotros nos tenemos que poner de acuerdo de cómo vamos cómo van a ser los próximos 20 años, porque ya sabemos que de donde venimos no podemos seguir. Pero adicionalmente a lo que es la generación, que de alguna manera se llama ahora centralizada, en el mundo está ocurriendo una verdadera revolución con respecto a lo que es generación de otro tipo, es decir, lo que se llaman los prosumidores energéticos, antiguos consumidores de electricidad que se convierten ahora en generadores de energía para su autoconsumo, para la electromovilidad, que es otra parte importante que tenemos que considerar, los autos eléctricos, tanto para los vehículos personales como para el transporte público, así como también aquellas empresas que pueden hacer condominios energéticos, comunidades energéticas, y el excedente perfectamente lo pueden también colocar en la red. Claro. Claro, entonces, es la voz del ingeniero Juan Carlos Rodríguez que nos acompaña, también en el estudio el ingeniero Johnny Hidalgo. En esta primera aproximación, Johnny, ¿coincide con el ingeniero Rodríguez? Sí. Bueno, sí, yo creo que él ha dado, en su intervención, ha dado en un punto central. ¿Qué es? El tema de la regulación del sistema, o sea, la reforma del sistema. Porque los problemas del sistema eléctrico comienzan precisamente cuando se intenta descentralizar, o más bien desregular el sistema eléctrico venezolano en la década de los 90. Fíjate que el sistema eléctrico comienza a desarrollarse en la década de los 1880 y nunca hubo una ley eléctrica sino hasta 1999. ¿No? 110 años después. 110 años después. ¿Por qué la hacen? La hacen porque se pretendió crear un mercado eléctrico venezolano del tipo que Enron en ese momento estaba promoviendo en el mundo. Y eso, bueno, empieza a reestructurar el sistema hasta llevarnos al punto de hoy, ¿no? Porque ya en el 2010, con la situación que hubo de la sequía en Guri y todo esto, se crea una ley donde se reserva el Estado, es decir, el Estado se fue al otro extremo, que fue reservar toda la actividad eléctrica, y esto es un problema de estructura. Fíjate que... ¿Hay algún ejemplo en el mundo que ustedes conozcan que se maneje así? Que el Estado sea reservado la operación del sistema eléctrico. ¿Cuál es, por ejemplo? ¿Qué país? Bueno, por ejemplo, en San Vicente. Lo que pasa es que no es que se reservan la actividad, la regulan. Ok. Y eso al final del día... Pero es distinto. Claro, al final del día significa quién pone el precio de la electricidad. Ok. Y eso es lo que hace si un inversionista entra o no. Claro. Lo que se vio en Centroamérica con la interconexión de todo el sistema a través del CIEPAC, fue que los que entraron y desregularon el sistema, luego no permitían que otros actores entraran, porque la gran promesa es la concurrencia, que era lo que llamaba Juan Carlos, que muchos actores generando al mismo tiempo para ofrecer la posibilidad de que los consumidores decidan a quién contratar, ¿no? Claro. Pero finalmente cuando iban a entrar nuevos actores, los que ya habían desregulado el sistema, entonces ellos jugaban con los precios del mercado para hacer inviable las nuevas inversiones. Ya. Eso es lo que pasaba. Entonces, bueno, aquí en Venezuela sucede lo mismo, pero se encontraron con Guri. Entonces, cuando se fue a crear el mercado desregulado, Guri era tan grande y maneja un porcentaje tan alto de la generación en el sistema eléctrico venezolano que no podía delegárselo o asignárselo a un privado. ¿Por qué? Porque al asignárselo, entonces él tendría una cuota de poder tan grande en el mercado que no haría funcionar el sistema desregulado. Entonces lo que se dijo en ese momento fue, bueno, vamos a crear el mercado desregulado, pero Guri hay que reservarlo al Estado. Entonces al reservarlo al Estado, el modelo desregulatorio no funciona. Claro. Ya se rompe la premisa, pues, que es que el Estado no participe, que haya muchos actores. O sea, siempre va a haber alguien muy grande porque Guri existe. Ese es el problema. Ahora, las soluciones técnicas están a la orden del día. O sea, los que estudiamos ingeniería eléctrica sabemos... Bueno, ¿saben cómo se resuelve? Claro, saben cómo se resuelve. Hay cuestiones de optimización de redes, de gestión de la demanda,
hay muchas cuestiones técnicas que se pueden hacer. Hay un tema de compensación reactiva que tiene que ver con las termoeléctricas que están en los centros de consumo. ¿Qué es lo inmediato de todo lo que hay que hacer? ¿Qué es lo inmediato? Yo quería hacer primero, favor, para por no favor. cerrar el Sí, Juan ciclo Carlos. anterior. Claro que hay referencias internacionales cercanas, inclusive, porque no nos vamos a comparar con países diferentes al nuestro. Vamos a abrir, por ejemplo, el caso Perú. El caso Perú es un caso bien interesante porque parte de una estatización igual de Electroperú cuando está el gobierno de Fujimori, y posteriormente se abre el mercado, se reestructura el sector eléctrico peruano, dando pues permitiendo el acceso de todo este tipo de nuevas tecnologías y nuevos actores. Y fue un proceso gradual de desestatización, y se utilizaron todas las formas posibles, alianzas públicas privadas en primera instancia, se vendieron el 60%, se licitaron el 60% de las acciones de las empresas que salieron de distribución, por ejemplo, que fue lo primero que se licitó inclusive internacionalmente. Luego las generadoras, una vez teniendo un mercado de distribución ya más o menos sólido, ya había entonces operadoras de termoeléctricas que pudieran entonces invertir sabiendo que van a tener mercado, porque ya se había de alguna manera avanzado en el tema de distribución, y eso tardó unos 3, 4, 5 años. Es decir, si nosotros no comenzamos ahora a ese proceso, se nos van a ir seguramente una década en discusiones como ya tenemos estos 15 años hablando. Entonces, el tema, por supuesto, lo que dice Johnny es crítico. Lo que es generación hidroeléctrica, el manejo, la administración de las cuencas, por ejemplo, del río Caroní, eso tiene que ser del Estado. Los sistemas de transmisión en alta tensión y el sistema interconectado, eso tiene que ser del Estado. Pero los sistemas de distribución regional, tú los armas, ya es sencillo porque venimos de ahí. Entonces, bueno, tú tenías en el VAR, en el BEN, en la electricidad de Caracas, claro. escénica, es decir, es muy fácil rearmar de nuevo nuevas zonas que le den un piso mínimo de suscriptores, de clientes, a las empresas que vayan a invertir en la distribución. Y la parte de generación termoeléctrica perfectamente se puede ir segmentando y entregando bajo licitación, porque tú vas a obtener mejores resultados y mejores precios licitando nacional e internacionalmente que asignando a dedo. En un periodo relativamente corto de unos 3, 4 años, tú pudieras tener un sistema eléctrico ya en camino a resolver el tema de la crisis eléctrica. Imaginemos que no hay una reforma del marco legal. Con lo que tenemos en infraestructura, pero con lo que tenemos de ese marco legal, ¿qué es lo inmediato? Si ustedes tuvieran la responsabilidad de manejar el sistema eléctrico nacional, ¿por dónde comenzar con lo que hoy tenemos? Adelante, Juan Carlos. Bueno, fíjate, primero habría que tener unas tarifas, por lo menos en sectores industriales y comerciales, que permitieran que en este caso Corpoelec tuviera un ingreso mayor. El ingreso que tiene ahorita es realmente muy pequeño. Y ahí está el industrial llevándose las manos a la cabeza. Claro, bueno, pero el valor del kilovatio hora comparado con lo que con nuestra región latinoamericana es prácticamente casi un regalo. Casi un regalo. ¿Sí? Nosotros, mira, en República Dominicana creo que el kilovatio hora está en 18 centavos de dólar, creo. En cambio, nosotros nos llegamos a 1 centavo de dólar, 2 centavos de dólar. Eso es una cosa que es prácticamente un subsidio directo generalizado. En la tarifa residencial sí habría que tener pues una tarifa que fuera acorde con las posibilidades de la población, pero en la parte industrial y comercial, los grandes consumidores, tendría que ser ajustada la tarifa. Y por supuesto tiene que venir también una mejora en la calidad, porque que tú le exijas a la gente una tarifa mejor, también tú tienes que entregar una mejor calidad. ¿Y eso pasa por qué? ¿Mantenimiento primero, recuperación después? Primero tienes que estabilizar. Hasta ahora Corpoelec ha manejado una política de contención de demanda, limitando el consumo a lo que la oferta de generación disponible puede dar. Y eso, el Colegio de Ingenieros habla acerca de, en octubre del 2023 sacó la Asociación Venezolana de Ingenieros Eléctrico Mecánicos un informe que habla de 10.000 megavatios de generación disponible, cuando una demanda aproximada de 13.000 megavatios, tú tienes unos 3.500 megavatios que no existen, y esa es la razón del razonamiento. Entonces, por lo menos, ya si no tienes capacidad disponible, no la puedes levantar
rápidamente, por lo menos organizar lo que es la administración de carga con horarios flexibles que tú puedas de alguna manera programar tus actividades. Eso en primera instancia. En segunda instancia, recuperar todo lo que es el componente termoeléctrico turbogás. De los 19.000 megavatios instalados, que aproximadamente el Colegio de Ingenieros habla de 2.500 disponibles. Estoy hablando de 19.000, 2.500. Eso es lo que dice el Colegio de Ingenieros porque no hay cifras oficiales al respecto. Bueno, tú tienes ahí 16.000 megavatios apagados. Sí. De esos 11.500 aproximadamente son turbogás. Entonces, la recuperación del parque termoeléctrico que tiene que ver con gas, porque tenemos el gas, lo estamos quemando en el norte de Monaga desde hace décadas. Lo que tenemos que llevarlo desde los sitios, desde los yacimientos hasta los sitios de generación. Pero tenemos el recurso, que es lo más importante. Entonces falta adecuar todo lo que son los gasoductos, las estaciones de compresión y poner el gas en punta de las termoeléctricas. Por supuesto que hay que resolver el tema sanciones, porque si tú no tienes cómo comprar repuestos ni cómo, de alguna manera, negociar con las empresas que son las dueñas de esa tecnología, es decir, tú no puedes agarrar una turbina de una marca y llevártela para otro taller porque nadie te va a dar garantía de ese trabajo. Entonces, posiblemente puedes perder el dinero. Ya. Entonces, necesariamente ahí hay que resolver algo, por lo menos que permitan, así como se está haciendo con el sector petrolero, que una flexibilización de las licencias que permitan resolver el tema, por lo menos del termoeléctrico a gas. Claro. Por ahí creo que hay que comenzar. Ingeniero Johnny Hidalgo, no sé si quiere agregar algo. Disculpa, Johnny, Juan Carlos Rodríguez. No, por favor. ¿Cómo complementar esto? ¿Está de acuerdo? ¿Esta sería la vía, el camino? Sí, bueno, fíjate, son muchas cuestiones técnicas. Sí, ¿no? Claro. Yo creo que todo va a pasar por un cambio legal. Incluso si quieres instaurar una nueva tarifa, tienes que ir a las leyes y modificar eso. O sea, soñar con esto no es posible con el Pero actual marco. Mira, no hay manera. Si quisieras recuperar el parque termoeléctrico, necesitas de PDVSA. ¿Por qué? Porque PDVSA necesita subir su producción de gas para que este gas vaya a las centrales. Ya. Igual que los residuales, o sea, el combustible pesado, el HFO, etcétera. Tendrías que recuperar esa producción en PDVSA para allá. Ahora, tú no tienes un ministerio que vea a la energía completa. Tienes un ministerio de electricidad y tienes un ministerio para petróleo, pero tú no tienes un ministerio que los una y construye una sola matriz energética y pueda administrar los recursos energéticos como tal. O sea, fíjate, ya ese es un cambio necesario. Necesitas volver al Ministerio de Energía. Y eso cambia la ley, igual que el tema de la tarifa. Las tecnologías que están apareciendo hoy vienen con un paradigma detrás, que es el de la desregulación. Toda esa cuestión de generación distribuida es para tener concurrencia en el mercado. Y después del 2010, fíjate que se instalaron en el país muchas centrales pequeñitas, que hoy parecen, que hoy hay que recuperarlas y es muy complicado. Como viene con ese paradigma detrás, si tú no resuelves el paradigma que rige en el sistema eléctrico nacional, no puedes traerte tecnologías que no sean compatibles con el sistema, que es lo que pasó con esa generación distribuida. Viniste, la instalaste en un sistema que es centralizado y luego meter muchas maquinitas en el SCADA del despacho fue muy complejo y además hacerle una logística de combustible a todas esas máquinas era muy complejo. O sea, no puedes traer tecnología si no entiendes el paradigma que rige el sistema. Aquí hay una palabra que es clave, que es planificación, porque ¿qué pasa si aumenta la productividad de las industrias? Con mucha frecuencia escuchábamos que las industrias están operando a 20, a 30, 40% de su capacidad. ¿Qué pasa si la duplican? Entonces aumenta, por supuesto, la demanda eléctrica. Luego se incorporarían las empresas básicas. Imagina el consumo de las empresas básicas. Y luego se incrementa la exploración y explotación petrolera. Pues todavía más. Entonces, bueno, aquí la planificación luce como una palabra clave, ¿no? Claro, pero también recuerda que el mundo va por otra parte. O sea, nosotros estamos en la parte convencional, tradicional de cómo producir kilovatios. Pero el mundo va hacia otra cosa. Es decir, tú del medidor hacia adentro, tú eres dueño de tu instalación. Y tú puedes decidir si usas la red principal o no la usas, inclusive. De hecho, tú pudieras en otros países decidir a quién le compras la energía. Se la comprarías imagínate que hubiera 3 o 4 empresas como Corpoelec vendiendo como acá energía. Hay 3 de telefonía celular. Por ejemplo, exactamente. Y hacia eso va la tecnología. Pero hacia eso también van los capitales. Es decir, tú no vas a conseguir posiblemente dinero para recuperar Planta Centro o para recuperar Tacoa,
¿Por qué? Porque el mundo va financieramente hacia otra parte, es decir, los capitales se están orientando hacia la transición energética, hacia la descarbonización del planeta, hacia la sustitución de las energías contaminantes con gases de efecto invernadero por energías limpias. Y ahí es donde está el dinero en la banca internacional, sea banca de desarrollo o sea banca comercial o fondo de inversión privado. Es decir, tú recuperar el sistema tradicional venezolano como si aquí no hubiera pasado nada en los últimos 20 años en el planeta con respecto al tema del cambio climático y los compromisos de la ONU de objetivos sustentables. Claro. Es decir, es un error. Que los objetivos del desarrollo están como, tienen fecha límite, el 30. Así es. Fíjate, 6 años. Vamos a hacer el ejemplo de España. El año 2023, 2.800 megavatios nuevos instalados de generación nueva, solamente con paneles solares residenciales. Ni hablar de lo eólico, que España tiene una penetración tremenda. Pero estoy hablando, Román, con inversión privada residencial. Sí. Es decir, 2.800 megavatios es lo que necesitamos para suspender los racionamientos en Venezuela. ¿En serio? Sí, señor. ¿Y por qué no hacerlo con privado del punto de vista del medidor hacia adentro? Es decir, con los prosumidores energéticos. La generación distribuida, indudablemente que si tú la utilizas en plantas pequeñas para resolver problemas macro, no vas a tener resultados. Pero si yo soy una industria que consumo 8 megavatios, 10 megavatios, y tengo, por ejemplo, las centrales azucareras, tienen biomasa con el bagazo de caña, inclusive excedentario para poder inyectar a la red. Y ellos pueden ser totalmente autosuficientes eléctricamente. ¿Por qué no permitir eso? Entonces la legislación apenas está comenzando con la ley de energías renovables y alternativas que va para segunda discusión en el Congreso, pero no permite que tú como privado que tengas excedente lo puedas colocar en la red principal. Entonces eso le pone un techo a esas posibilidades tecnológicas que, repito, no hay manera de revertirlas. Hacia eso va el mundo. Entonces nosotros estamos como muy atrás, 20 años o 25 años atrás, en lo que está pasando en el mundo. Entonces llevar a Venezuela del siglo XX al siglo XXI es imprescindible. Claro. Y superar la crisis eléctrica es el primer paso para que cualquier plan de recuperación económica tenga factibilidad de éxito, no éxito, factibilidad de éxito. Sin electricidad no se puede. Es la voz del ingeniero Juan Carlos Rodríguez, también tenemos en el estudio al ingeniero Johnny Hidalgo. Johnny, para lograr este sueño de un sistema eléctrico confiable en el país, ¿de cuánto dinero y de cuánto tiempo estamos hablando? Para que deje de ser para que tengas una idea, 1 megavatio cuesta $1 millón, ¿sí? Pero el problema no lo tenemos tanto en generación lo que hay es distribución. Hay que recuperar, claro, en distribución y transmisión. Eso. O sea, llegó un momento en el que cuando las alarmas se disparaban en el sistema de transmisión, porque las líneas se estaban sobrecargando, ya no era tan importante. Cuando eso en otro tiempo era una carrera y tal, ¿ves? O sea, tenemos un problema en transmisión, en distribución, en transformación. El tema de los transformadores es importantísimo. Se nos han desplazado los centros de carga, pero nosotros no tenemos, digamos, sistemas de información geográfico que nos los ubiquen, y eso te obliga a reposicionar transformadores. Es que lo que te digo, soluciones técnicas hay, pero si no resuelves el paradigma que está detrás, y discúlpame que no voy a estar de acuerdo con esto, pero es que el mundo no nos va a decir cómo resolver esto. Europa está en crisis, y está en crisis porque le falta gas, no porque le falta sol. Entonces, y el tema de la transición nos los están imponiendo, cuando en realidad China está desesperada y acaba de encontrar en costa afuera el yacimiento de petróleo en roca metamórfica más grande del mundo. Es decir, el petróleo está ahí, y las empresas que fabrican generadores, yo conozco de ese tipo de cosas y te digo, están interesados en traerlas para acá. Lo que pasa es que no tienen un régimen jurídico que les permita. O de repente no conocen a las empresas y entonces no hay quien las invite. Pero el mundo no nos los va a decir. O sea, Europa está en crisis y esa crisis no la podemos traer para acá. Tenemos que conocer bien nuestro sistema para no cometer errores como eso de traer generación distribuida cuando tu sistema es centralizado. Me quedan claras varias cosas. La necesidad de modificar el marco legal, conocimiento de nuestro sistema y verlo desde un punto de vista sistémico, es decir, integral, toda la energía vista desde una misma óptica y de nuevo resaltar el tema de la planificación. Les quiero agradecer, ingenieros, por acompañarnos esta mañana acá.
Muchas gracias, Gracias. muy amable. Muchísimas gracias por dar Johnny, inicio también. a Un través placer. de ustedes a este seriado. Juan Carlos Rodríguez es ingeniero electromecánico, especialista en transición energética, energía de respaldo y autosuficiencia eléctrica, miembro del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, presidente de JCR Ingenieros. Johnny Hidalgo es ingeniero electricista, máster en gerencia ambiental, doctorante en ciencias de la ingeniería, escritor, investigador, estudia, investiga, crea y aplica conocimientos en materia de energía, teoría organizacional, liderazgo, geopolítica, cultura y sociedad, bajo una nueva concepción de poder. Como ingeniero, ha liderado más de una veintena de grandes proyectos de inversión en sectores de electricidad y petróleo en Venezuela y países miembros de Petrocaribe, autor de los libros El planteamiento estratégico de Petrocaribe y Colonia Petrolera. Son las 8 en punto de la mañana. Antes de la pausa, ¿qué nos marca el calendario? El calendario. Pues hoy tendremos en nuestro programa la oportunidad, en nuestra sección de tecnología, de conversar con Fran Monroy sobre el tema de la fibra óptica en el país. Vamos a hablar también de la película El Salto de Los Ángeles. Mañana martes en Vías Desconocidas tendremos al músico Yasmil Marrufo, el miércoles en La Rocola la actriz Noelí Arteaga, el jueves en materia de salud estaremos hablando de pastillas anticonceptivas y una mesa deportiva sobre las estrategias de mercadeo en el deporte, y el viernes en Improvisando, Leonardo Villalobos con el maestro Miguel Delgado Esteves. Pausa y volvemos.